Otra forma de cardiopatía es una indicación clase 3. ¿Qué significa clase 3? Que está formalmente contraindicado, que no debemos hacerlo. ¿Qué tipo de procedimiento? Siempre que se remueva un foco séptico, intervenciones dentarias o de las vías aéreas superiores, amoxicilina o eritromicina, ¿vale? Pero esto se ha simplificado bastante, ¿vale? Capítulo 10. Miocardiopatía, miocarditis, tumores y traumatismo. Es un tema básicamente de fisiopatología, aunque año sí, año no cae de miocardiopatía hipertrófica. Creo que el año pasado no cayó, así que este año toca miocardiopatía hipertrófica. Bien, enfermedades que afectan de manera preferentemente al miocardio que no son consecuencias ni de hipertensión, valvulopatía coronaria, pericárdica o congénita. Bien, se clasifica en primaria cuando es una enfermedad exclusiva del músculo cardíaco o bien cuando se asocia a enfermedades de otros órganos o sistemas. Infiltrativa, hemocromatosis, amiloidosis, infecciosa, bueno, tejido conectivo, esclerodermia, lo que queráis. Miocardiopatía dilatada, fisiopatológicamente el paradigma de la disfunción ventricular sistólica, ¿vale? Pérdida de la función ventricular, no sabemos muy bien, con estasia sanguínea, trombos murales, ¿vale? La etiología primaria, idiopática, familiar, displasia arritmogénica de ventrículo derecho es un tipo raro de miocardiopatía dilatada, sobre todo derecha. Miocarditis muchas veces pasan desapercibidas y a veces la vemos después con miocardiopatía dilatada, pero la relación no es tan directa. A veces deficiencias nutricionales no las vemos, obviamente. Conectivopatía, enfermedades neuromusculares, pues estas sí se ven, ¿vale? Algunas son familiares, ya lo digo. Secundaria, alcohol, ¿de acuerdo? Alcohol es la más frecuente de las que tenemos secundaria. Fármacos como adriamicina, trastuzumab, ¿vale? La cocaína produce, aparte de mucha aterosclerosis y mucha aterotrombosis, también produce, la cocaína produce un tipo de miocardiopatía dilatada. Alcohol, embarazo, déficit. Taquicardias crónicas, taquicardias auriculares de toda la vida 130 latidos por minuto y de pronto te encuentras con que el ventrículo no contrae. Bien, eso puede ser reversible si quitas el tipo de taquicardia en foco automático, ¿vale? Displasia arritmogénica del ventrículo derecho. El ventrículo derecho se dilata de forma parcheada y se infiltra por grasa. ¿Por qué? Porque las uniones entre una célula y otra están afectadas. ¿Quién lleva la unión entre una célula y otra? Una placa que se llama los desmosomas. En esta, que es autosómica dominante, hay una alteración en la proteína que codifica los desmosomas. Así que ese es el trastorno fundamental. El principal problema, la muerte súbita, a veces en ejercicio, es la principal. Bueno, en Italia dicen que es la principal causa de muerte súbita en el deportista. En España todavía seguimos creyendo que la miocardiopatía hipertrófica es la segunda esta, ¿vale? Así que no es tan desapercibida. Otro tipo de miocardiopatía, la miocardiopatía por cocaína, bien, esa ya la hemos explicado. Miocardiopatía de esfuerzo simula en situaciones de estrés un infarto anterior, hay una gran alteración de la contracción apical, ¿vale? Con una disfunción apical transitoria, ¿vale? Simula un infarto anterior, pero se recupera y realmente no es un infarto. Miocardiopatía espongiforme, esta no la han preguntado nunca, es un ventrículo fetal. Realmente el ventrículo del feto es así, muy trabeculado y se va compactando. Se llama miocardiopatía no compactada o espongiforme. Se diagnostica hoy en día muy bien con resonancia y se asocia a arritmias malignas, ¿vale? La miocardiopatía restrictiva ya no estamos hablando de una disfunción ventricular sistólica. Estamos hablando de un tipo de disfunción ventricular diastólica, en el que el ventrículo no es músculo normal, sino que es músculo infiltrado de un material no elástico, de tal manera que se convierte en un saco de cuero, ¿de acuerdo? Y hay una función diastólica anormal. La etiología, bueno, la que más vemos es la amiloidosis. La causa más frecuente de muerte es la afectación cardíaca. Hemocromatosis, enfermedades por depósito de glucógeno, bueno. Aurículas grandes, ventrículos pequeños, ¿qué nos dicen siempre? Disfunción diastólica. ¿Por qué se dilata la aurícula? Intentando llenar el ventrículo. Cuando vemos las aurículas muy grandes y los ventrículos normales, ese paciente tiene disfunción diastólica, porque si no las aurículas no se hubieran dilatado. La función hace al órgano, ¿de acuerdo? La aurícula se dilata porque tiene que compensar un fallo diastólico. El fallo diastólico es difícil de ver, porque tú el ventrículo lo ves contraerse normal, pero el hecho de ver la aurícula dilatada es también un dato muy, muy significativo. ¿Bien? Eso también, muchas preguntas de eso, o en la práctica cardiológica habitual. Oye, mira, los ventrículos, oye, este paciente con tanta insuficiencia cardíaca, que tiene tanta disnea, tiene los ventrículos, contrae bien. ¿Cómo es la aurícula? Está muy dilatada. ¿Eh? Pues hay que sospechar una miocardiopatía restrictiva, ¿vale? La clínica, como es un fallo biventricular, casi todos los síntomas son de fallo derecho. Como es una disfunción biventricular, los datos son de fallo derecho.
Así que aparece disnea de esfuerzo menos, pero sobre todo congestión sistémica, hepatomegalia, edema, ascitis, todo lo que simula una hepatopatía, salvo que tienen presión venosa alta. Así que este paciente que tú sospechas una cirrosis, que además tiene la anatomía patológica de una cirrosis, si tú le ves la presión venosa alta, lo diagnosticas de cirrosis de origen cardíaco. La miocardiopatía hipertrófica es una hipertrofia, la definición es una hipertrofia desproporcionada del ventrículo izquierdo, pero músculo no infiltrado, es simplemente músculo mal apuesto con una etiología genética. Solo algunos tienen una disfunción en el tracto de salida, o sea, tienen una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿vale? Pero el hallazgo fundamental es una miocardiopatía por un trastorno de la alteración de la relajación. No es restrictiva, es de alteración de la relajación. Familiar, autosómica dominante, se centra en la cadena pesada beta de la miosina y la troponina cardíaca T, ¿vale? Pero cada día hay más mutaciones. El hallazgo fundamental es la disfunción diastólica. ¿Cómo la vamos a tratar? Pues con esa receta no demostrada, ¿de acuerdo? De que la frecuencia cardíaca sea lenta, de que la contracción no sea enérgica. De hecho, utilizamos un fármaco como la disopiramida, que tenga mayor tiempo, betabloqueantes, ¿de acuerdo? Que mantener la contracción auricular, ¿vale? Pero la obstrucción al tracto de salida hay que plantearlo similar a la auscultación, que no contraiga el ventrículo mucho, ¿de acuerdo? Mayor volumen ventricular, menor soplo. ¿Cómo voy a conseguir mayor volumen ventricular? No dando fármacos que aumenten la contractilidad, disminuir la contractilidad con fármacos como la disopiramida, que es un fármaco antiarrítmico que realmente funde la contracción ventricular, ¿de acuerdo? Y puede ayudar, ¿vale? Los beta bloqueantes y ya a más vamos a directamente reducir el tabique con una miotomía o haciendo un infarto de la primera septal, que es la arteria que nutre al septo. El riesgo arrítmico, sujeto de riesgo bajo, intermedia, miodorona o nada, ¿de acuerdo? Y sujeto de alto riesgo le ponemos un desfibrilador, ¿vale? El pronóstico es variable. La fase crítica está en la juventud porque el primer síntoma puede ser la muerte súbita, incluso no estando diagnosticado. La estabilización en la edad media de la vida, si no te mueres de muerte súbita. Y el agravamiento tras la pérdida de la función auricular. Cuando entra en fibrilación auricular, se empieza a dilatar la aurícula hasta que de pronto en un momento cae en fibrilación auricular. La muerte súbita en edad menor de 30 años. Taquicardias ventriculares en la monitorización ambulatoria. Hipertrofia ventricular es muy importante. Síncope, sobre todo en los niños. Historias familiares de muerte súbita. Respuestas hipotensivas al ejercicio. Estos son datos pronósticos de muerte súbita. Si me tuviera que quedar con dos, la edad menor de 30 años y la historia familiar de muerte súbita. ¿De acuerdo? La muerte súbita se asocia a ejercicio, así que no hagan deportes de competición. Taquicardia ventricular en el corte, hipertrofia desproporcionada, juventud y datos de muertes en la familia, ¿de acuerdo? Mutaciones de alto riesgo. Bien, repasamos rápidamente. Tipo dilatada, ¿de acuerdo? Dilatada, disfunción sistólica. Hipertrofia, disfunción diastólica, tipo alteración de la relajación. Esta restrictiva, tipo disfunción diastólica, tipo restrictivo. Mixoma, el tumor primario más frecuente en mujeres, ocurre en todas las edades. Los síntomas que nos van a preguntar, bien, es una masa de tejido mixoide que además segrega interleuquina, que produce fiebre, artralgia, un montón de síntomas raros, con embolias periféricas y una auscultación como una estenosis mitral que incluso cambia con la postura. Ahí tenemos un mixoma, ¿vale? Hay un mixoma. Así que cuando veáis esa típica pregunta en cardiología que no sabe por dónde cogerla, piensa en un mixoma, ¿vale? Artralgia, fiebre, Dios mío, madre mía. Esta será la primera de reuma o la última de cardio. Bien, pensad en el mixoma cuando empiecen a aparecer todos esos síntomas raros. Tratamiento de séresis quirúrgica. Rhabdomioma y fibroma, lactantes y niños. Localización ventricular. El rhabdomioma se asocia a esclerosis tuberosa. Esta es la típica. Nunca lo han preguntado, siempre, pero han preguntado cerca, es decir, va de comparsa, ¿de acuerdo? ¿El tumor más frecuente del fibroma? No, error. ¿El tumor más frecuente en adultos, el fibroma? No. Del fibroma o del rhabdomioma, saber que es el tumor cardíaco más frecuente en niños, se asocia a esclerosis tuberosa y sobre todo se asocia a taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular en niños siempre sale el listillo y dirá, ¿no será una esclerosis tuberosa? Ah, venga, eso ya lo sabemos todos, ¿de acuerdo? Con eso ahora. Sarcoma, el tumor maligno primitivo más frecuente. Invasión pericárdica, evolución rápida hacia la muerte, pues sí.
Tumores cardíacos más frecuentes son los tumores metastásicos. Por contigüidad al pericardio, miocardio, endocardio es más raro. Melanoma, metástasis hematógena, pero bueno, para cuando está así el corazón, el paciente también está negro entero, o sea que tampoco tiene mucho mérito, que metastatice en el corazón. Clínica, derrame pericárdico hemático. Cuidado con un derrame pericárdico hemático. Un derrame pericárdico hemático hay que pensar en que el paciente ha tenido pericarditis aguda y estaba anticoagulado, o a alguien se le ocurrió darle clesane, ¿de acuerdo? O bien un tumor, ¿vale? También la tuberculosis, pero un tumor.